Bueno, vamos con la demostración del teorema de Cauchy, que ya vamos terminando los teoremas de derivabilidad. El teorema de Cauchy, ya sabemos, en sí mismo no tiene mucha importancia. Se puede decir que es como una generalización del teorema del valor medio. Lo que nos dice es que si tengo dos funciones continuas en el intervalo cerrado y derivables en el intervalo abierto, entonces existe algún punto C del interior del intervalo abierto tal que f de b menos f de a dividido entre g de b menos g de a, digamos los crecimientos de las dos funciones, son iguales al cociente de las dos derivadas. Si aquí hacéis g de x igual a x, os sale el teorema de valor medio, porque la derivada de x sería 1. Aquí aparecería 1, desaparecería este denominador y quedaría f de b menos f de a, x de b menos a y quedaría f' de c. O sea que el teorema de valor medio es un caso particular del teorema de Cauchy, es el paso más general. Y se demuestra igual que el teorema de valor medio. Se construye una nueva función f mayúscula de x, que será, pues aquí multiplicando en cruz y quitando la derivada, o sea, será f de x por g de b menos g de a menos g de x por el otro numerador, por f de b menos f de a. Como cruzar ahí el producto quitando las derivadas, esta función f de x es con derivable donde lo sean f y g, porque simplemente es multiplicarla por un número a f por otro número a g y restarlo. Por lo tanto, por las propiedades de las funciones derivables, de las derivadas, f de x es derivable en ab y es continua donde lo sean, bueno, derivable en el abierto y continua en el cerrado, donde lo mismo lo sean f y g, ¿vale? Las mismas condiciones que tenemos aquí, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa en los extremos? Pues en el extremo a, esa función valdrá f de a, sustituyo la x por a, por g de b menos g de a, menos g de a por f de b menos f de a, ¿vale? Estos ya son todos números, no hay x, y esto queda, fijaros, f de a, g de b, f de a por g de b, y fijaros que aquí queda menos g de a por f de a, y aquí queda este con este más f de a g de a, ese se va, y aquí queda menos g de a f de b, da esto, ¿vale? Y f de b vale lo mismo, pero poniendo aquí b por g de b menos g de a, y aquí también b por f de b menos f de a. Y si os fijáis, f de b por g de b y menos g de b por f de b se van y queda menos f de b por g de a y aquí queda menos por menos más g de b por f de a. Y si os fijáis, esto es igual que esto y esto es igual que esto, por lo tanto f de a es exactamente igual que f de b. Volvemos a estar en las condiciones del teorema de error. Tengo una función que es derivable en un intervalo abierto y continua en el intervalo cerrado y que en los dos extremos vale lo mismo. Por lo tanto, ¿qué nos dice el teorema de error? Que existirá un c perteneciente al intervalo abierto tal que f' de c es igual a 0. Eso es lo que nos dice el teorema de error. Ya lo pongo aquí por el teorema de error. ¿Vale? Por lo tanto, ¿quién sería f' de x? Pues f' de x, si yo derivo aquí, esto es una constante. Por la constante por una función es f' de x por, y la constante sabemos multiplicando que no se deriva. Toda la constante es todo el paréntesis, ¿vale? Y aquí lo mismo, menos g' de x y la otra constante que tampoco se deriva. Esa sería f' de x. Pues entonces, ¿quién sería f' de c? Pues esto mismo poniendo aquí c aquí y c aquí, en donde haya x, ¿de acuerdo? No es muy difícil y ya casi lo tengo, porque yo sé que esta f' de c es igual a 0.
lo tengo aquí por el teorema de Rolle, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahora paso esta que está con menos para acá con más y me queda que f' de c por g de b menos g de a es igual a g' de c por f de b menos f de a, y ya lo que queda es pasar este paréntesis para acá dividiendo y esta g para acá dividiendo, y quedaría que f' de c partido por g' de c es igual que f de b menos f de a, que es lo que queda en este lado, partido por lo que viene de ahí dividiendo, que es g de b menos g de a. ¿Lo veis? Y aquí es lo que queríamos demostrar, ¿de acuerdo? Ya está demostrado que existe un C perteneciente a AB tal que cumple esta condición, que es lo que me decía el teorema de Cauchy, con lo cual el teorema de Cauchy queda demostrado y por lo tanto a partir de ahora lo vamos a usar. ¿Dónde lo vamos a usar? Pues en el resultado esencial de toda esta parte, que es en las reglas del L'Hopital. El teorema de Cauchy es fundamental para demostrar las reglas del L'Hopital, ¿de acuerdo? Pues bien, ya termino este vídeo.